Hola a todos, yo soy Asaí, licenciado en Relaciones Internacionales. A lo largo de mi carrera estudié ciencia política, derecho, economía, diplomacia y relaciones internacionales, por supuesto. En el video de hoy quiero responder unas dudas muy interesantes con respecto a la militarización que se ha vivido en México desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el día de hoy. La Guardia Nacional en México ya existía un antecedente como tal de este concepto. Aquí les dejo el artículo. Pero no fue hasta el sexenio de López Obrador que desmantela lo que se conocía, desarticula a la Policía Federal para convertirla en la Guardia Nacional, como la conocemos hoy en día, a lo que era la Policía Federal. ¿Y por qué desaparece la Policía Federal en México? Porque desapareció. En el sexenio de Felipe Calderón se declaró la guerra contra el narcotráfico y debido al poder que tenían y tienen hasta el día de hoy los cárteles en México, amenazaban a los federales con acabar con ellos o que se les unieran, lo que llevó a una corrupción de la policía y una ineficiencia en la seguridad de toda la nación. Lo más irónico de todo esto es que los mismos cárteles de las drogas se daban entre ellos para poder obtener las plazas, territorios o puntos estratégicos para la distribución de su mercancía. Por esa razón, en el norte del país se vio una oleada muy violenta en aquel sexenio, lo que lleva a constituir o reestructurar el poder ejecutivo en materia de seguridad, y lo que llevó al presidente Felipe Calderón a meter al ejército en esa guerra. Y con respecto a la Guardia Nacional, ¿será militarizada? Para la sorpresa de muchos, la Guardia Nacional era, porque ya se aprobó, era de mando civil. ¿Qué quiere decir mando civil? Que son sometidos bajo la misma ley que estaría sometida una persona que no es policía. Alguien como tú, como yo, seríamos juzgados como civiles. Pero en sí, la Guardia Nacional ya está militarizada. Vean esta gráfica. Más del 50% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares, sean de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina. Así que decir que la Guardia Nacional será militarizada es redundante, ya que menos del 20% de sus integrantes son de lo que antes era la Policía Federal. Y otra pregunta con respecto al uso del ejército en, con la guerra del narcotráfico, el uso para las construcciones públicas de las obras, como el Tren Maya y como el Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿AMLO viola la Constitución? Sí y no. Debido a artículos transitorios se otorgó un permiso del uso del ejército para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. De que de hecho AMLO no fue el único, sino también Felipe Calderón al emitir ese decreto. También lo hizo al sacar de las bases militares al ejército para el combate del crimen organizado, ya que la tarea del ejército es proteger la patria, el suelo mexicano, en casos de guerra o invasión. No les compete la seguridad pública, sino a niveles más altos. Esto lo dice el artículo que se busca reformar con la nueva adscripción de la Guardia Nacional al Ejército, a la Sedena. El artículo 129 dice, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. ¿Qué quiere decir esto? Que se debió reformar ese artículo antes de usar al ejército para combatir con el crimen organizado y para la constitución de las obras federales que se han hecho en este sexenio. Yo sé que los tiempos del expresidente Felipe Calderón no fueron tiempos de paz, pero no le competía al ejército la seguridad pública, ya que no están entrenados principalmente para servir a la población, sino para salvaguardar la patria en casos de guerra o invasión. Si la
Guardia Nacional será del Ejército, de la Sedena. Ya no, ya no tendrán un mando civil porque pues estarán bajo un régimen militar ahora. Y no, no, eso no. La Guardia Nacional tiene un mando civil, ya que al pasar a la Sedena, se menciona en el artículo 89, el supremo comandante del ejército es el presidente de la República, el presidente en turno de la nación. Y para ser presidente, el artículo 82 menciona que no puedes estar en el ejército. Mientras ejerces el cargo, si estás en el ejército, tienes que renunciar al servicio militar 6 meses antes de la elección. Así que no, un militar activo, dígase soldado, comandante o general, no puede ser el supremo comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación. Tiene que ser un civil. Así que sí, la Guardia Nacional seguirá siendo del mando civil, ya que de eso se encargaría el mismo presidente en turno. Y con respecto a de ser juzgados bajo mandos civiles, ¿cómo serán juzgados los elementos de la Guardia Nacional ahora? Serán juzgados a través de tribunales especiales. El fuero militar o fuero castrense, que he escuchado la palabra fuero. La palabra fuero no significa que la gente pueda hacer lo que quiera mientras esté en su cargo. No, no, no los absuelve de los delitos que cometan en función o en servicio militar activo. Quiere decir que serán juzgados bajo el rigor militar, bajo el derecho militar y no bajo el mando civil. Pero esto no quiere decir que no puedan recibir penas durante su servicio. Y a todo esto, ¿qué es lo que busca esta absorción, esta adscripción de la Guardia Nacional a manos de la Sedena? En palabras del presidente, evitar que se corrompa como se corrompió en aquel momento la Policía Federal, ya que no estarán sujetos a rendir cuentas como tal al ser de mando civil, sino que serán vigilados por la Secretaría de Defensa Nacional, sería como un órgano centralizado. Y a todo esto, ¿esto evitará realmente que haya corrupción? Sinceramente, no lo sé. No es algo que se pueda asegurar porque no es algo que se pueda asegurar por una sola persona, ya que para que exista corrupción tiene que haber dos personas de acuerdo con realizar un acto de corrupción. ¿Y qué pasará con la Guardia Nacional si se aprueba la reforma? Si los 17 estados del 32 aprueban la reforma, pues pasará a control total de la Sedena, la Guardia Nacional, los integrantes de lo que era la Policía Federal serán reubicados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Harfush, y el personal proveniente de la Marina será excluido de los labores de la Guardia Nacional, regresarán a su base, y los integrantes de la Sedena que se quedaron en la Guardia Nacional tomarán el control completo. Muy bien, si hay más dudas con respecto a esta iniciativa que presentó el Ejecutivo y que se está en discusión a través de los diferentes congresos de los estados, por favor háganmelo saber aquí abajo y recuerden cuestionarse todo lo que lean, todo lo que ven y no dejen que nadie les siembre miedo. El miedo, porque en el miedo está la ignorancia. Nos vemos.